Buenas, bienvenidos a Pongo mi foco, un podcast en el que te ofrezco propuestas para una vida creativa y en equilibrio. Y hoy tenemos a Sara Bernouy. Hola Sara, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias, me encanta, ¿eh? Estoy súper Nada, contenta. o sea, lleva tiempo ya queriendo proponerte a vernos, pero no, no se había dado el momento. Sí, a mí me encanta. Yo ya te lo dije el otro día, que me parece una idea súper chula y estuve viendo además lo que haces y creo que mola un montón. Así que estar en el club me parece un privilegio. Así Qué que guay, el gracias. club. El club que ya vamos por la tercera temporada del podcast. Pero vamos, yo creo que ya llevar 3 temporadas del podcast es un ejercicio de constancia bastante interesante. Yo que era lo más improductivo e inconstante del mundo, Es que es todo un curro. es un currazo esto. Además es un curro a muchos niveles, porque supongo que a nivel mental todo ese espacio, no solo para dedicarles a cada persona, sino al concepto en general. O sea, eso hay Bueno, que verlo y aplaudirlo y valorarlo. es como llevar un proyecto, una empresita. Es un Es, proyecto, completamente. Los proyectos personales a veces pueden ser muy sí. complicados. Bueno, hay Muy- una parte que se convierte en negocio y otra que no. Bueno, ahí vamos. Sí, bueno, lo de ser capaz de Tiene, monetizar los proyectos tiene es el... el gran kit. Sí, 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 sí. Es de lo más... No sé si es complicado, porque tampoco sé si la palabra es complicado, pero sí que a veces tiene como mucha niebla ese momento. No tienes, y da igual lo que los externos te puedan decir o te puedan aconsejar, que tú necesitas ver dónde pones el foco. Nunca mejor Totalmente. dicho. Bueno, hemos empezado ya a saco con el episodio con Perdón. monetizar proyectos. No, 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 está bien, está bien, está bien porque así me evitas un poco tener que presentar un poco el tema. O sea, yo en principio lo íbamos a dirigir un poco hacia explorar, que gire todo un poco en torno al arquetipo del explorador, que me parece muy interesante. Y en este explorar proyectos al final también es explorar posibilidades de monetizar y de vivir de un proyecto. O sea, nosotros que somos creativos, esto lo tenemos que hacer muchísimo y explorar posibilidades, explorar relaciones, explorar, ¿no? Y tú además que te encanta la fotografía, explorar lugares también, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho, buah, madre mía, si a mí me llegan a decir cuando yo comencé a explorar que me iba a dedicar a esto. Bueno, es que yo ni siquiera conseguía entender de aquellas que la fotografía era una profesión y que la creatividad era una profesión, ya eso fíjate que creo que lo entendí años después de ser fotógrafo, que la creatividad era un valor por el que merecías ser pagado. Esto tiene mucho que ver con el síndrome del impostor y otra serie de Asterisco, taras, luego pasaremos por ahí. sí, otra serie de taras también muy propias a la creatividad. Pero yo comencé a explorar por una necesidad bueno, yo soy una persona súper curiosa y yo necesito entender y comprender. Y durante mi adolescencia yo probablemente no entendía nada, nada de nada. Todos hemos pasado por la adolescencia y todos sabemos que Es una etapa en la que no se puede entender mucho. es un momento complicado. Cada uno encontró sus válvulas y yo una de las válvulas que encontré fue la fotografía y la escritura. Siempre he escrito un montón. Pero la fotografía me permitía salir de casa, que también durante la adolescencia es algo bastante habitual, que te apetezca salir corriendo del lugar que ha sido tu lugar de referencia Bueno, para ya no es a que otra te referencia. apetezca, es que muchas veces lo necesitas. Sí, es una O necesidad. sea, Y yo comencé a explorar en solitario, que también era una gran necesidad que yo tenía de adolescente, pese a que yo era la niña de las 300 amigos y los 300 grupos de amigos diferentes. Yo luego tenía otra dualidad muy solitaria y taciturna, eh,
que exploré a través de la fotografía. Y lo hice a través de buscar lugares abandonados. Y lo que más me interesó en ese momento, fíjate que tenía 16 años, 15, yo exploraba lugares abandonados públicos. Me interesaba mucho que esos espacios que se habían construido con el esfuerzo de todos, económico en este caso, hubiesen quedado completamente abandonados. Yo en ese momento de mi vida vivía en una ciudad media, o habrá quien diga pequeña, que era Valladolid, y en Valladolid en ese momento había muchísimos espacios ferroviarios abandonados. Y sin embargo yo sentía que, que aquello no estaba lo suficientemente bien comunicado. Y me empezó a interesar todo aquello. Y con mi cámara y disparando en blanco y negro, porque tuve el privilegio de que en la escuela de arte en la que yo estudiaba, mi profesor de entonces tuvo muy buen ojo y me dejó las llaves del laboratorio y me dejaba ir al laboratorio del Wow, instituto, de la escuela, qué suerte. en horario full time. O sea, el instituto abría a las 7:30 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche, porque también el director de aquella época era maravilloso y así lo organizó. Y yo podía ir a revelar mis fotos por la Qué tarde. maravilla, qué maravilla. Iba a clase, bueno, yo que he sido una estudiante regulera, me costaba llegar a la hora y esas cosas, me pegaban las sábanas. De repente, durante el bachillerato, yo hice el bachillerato de artes, me pasaba el día allí, estaba allí todo el día. O sea, ahora que estás contando todo esto, me estoy imaginando a una Lara Croft, una Tomb Raider de la fotografía. En plan, tú explorando lugares abandonados y luego revelando. O sea, tuvo que ser una época muy chula, ¿no? Fue muy chulo porque además luego se evolucionó. Yo, claro, de aquellas no tenía el carnet de conducir, no. Bueno, de hecho tardé muchísimo en sacarme el carnet de conducir, pero yo era una chica avispa. Y entonces me eché un novio que conducía, era mayor que yo, Hay que ser inteligentes en esta vida. era mucho Y mayor que listos. yo. Sí, 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 sí. Y además este chico, que es mi actual pareja a día de hoy, Ah, mira. eh, sí, y con el que he aprendido un montón de proyectos, además era creativo. Yo de aquellas no terminaba de entender a qué se dedicaba, pero le interesaba todo lo que era el mundo de la creatividad y del arte. Y fue otra persona que también tuvo muy buen ojo hacia mí y que supo ver que apoyarme en aquellos proyectos era fundamental. Y yo me dedicaba durante la semana, ya ahora a estudiar peor, porque la carrera se me dio peor. Yo me matriculé en periodismo pensando que iba a ser una reportera y que iba a ir de un lado para otro, y rápidamente me di cuenta de que no me gustaba mucho la formación que me ofrecían. Entonces, lo que hacía yo en mis clases de periodismo, aprovechando que tenía ordenador y internet, que en mi casa no había internet, ordenador sí, era documentarme y buscaba un montón de lugares abandonados públicos. Y documenté un montón de hospitales abandonados, Wow. un montón de sanatorios. Así que con 19 años estaba montando mi primera exposición en Madrid. Y la persona que me llevó a esos lugares y que me apoyó, bueno, pues que también me prestó dinero para hacer todo aquello, fue quien es a día de hoy mi pareja. Y este instituto del que hablo, que me dio muchísima cobertura porque me la siguió dando después en la carrera. O sea, yo seguí, yo seguí yendo a ese instituto. Yo ya me había, yo Me ya me había encanta. licenciado, Y tú seguías yendo, tú y yo seguía yendo al estabas instituto. abonada. Sí, yo seguía yendo al instituto y de hecho seguí yendo muchos años después a ver a mis profesores de entonces, tanto así que he montado exposiciones en la sala de ese instituto y he organizado muchas cosas allí y luego cursos para los chavales y tal, Qué porque guay. sigo teniendo. Y de esa exploración, de esa primera exposición
y que ahora me da como vergüenza. Yo me hice un dossier y tal, iba a ver a los galeristas de Madrid. O sea, es que me muero de vergüenza solo de decirlo, porque era tan ingenua, tan ingenua. A ver, al principio cuando somos jóvenes y inexpertos y vamos empezando, pues es normal que... Pero vamos, que me trataron muy bien, ¿eh? Tengo que decir que los galeristas, yo creo que a lo mejor, no lo sé, habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo que sí que valoraban la valentía de llegar allí con tu portfolio físico. Es que yo creo que la valentía y la ingenuidad del creativo es que es como la curiosidad del niño, ¿no? Que está ahí empezando y no sabe por dónde ir, pero él va, ¿sabes? Es como... Sí, 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 sí. Y eh, además a esos sitios sí que iba sola, o sea, todo eso lo hice, lo organizaba yo, pero te y salía lo de hacía dentro, sola. te salía del fuego interior que llevabas, Sí, ¿no? sí, sí. Y además eso también, la exploración de la ciudad. Mis padres son madrileños, mi familia es madrileña, yo tengo una gran influencia madrileña, pero yo no viví en Madrid sola hasta los 19 años. Eh, que me vine a estudiar fotografía, dejé periodismo, me vine a estudiar fotografía a Madrid y aprovechando toda esa circunstancia, pues fui explorando la ciudad, las galerías, tal. En vez de salir de noche y de juerga y tal, yo me dedicaba a investigar el mundo del arte con poco éxito, porque nunca jamás tuve galerista en Madrid, pese a que sí que llegué a exponer en una galería. Qué guay. Pero sí, lo que pasa es que luego me cagué. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues me interesa mucho estos Pues caminos creativos que Pues empezamos se y luego... cruzaron un montón de cosas. Yo estaba montando la exposición, que no fue mi última exposición, luego haría más, pero aquella era la galería más importante. Yo estaba montando mi exposición en aquella galería, vino gente maravillosa de todas partes, vinieron amigos míos de todas partes, eso lo recuerdo con un amor tremendo, que se presentasen amigos míos de Londres y cosas así, gente que Qué cogió guay. aviones, sí, era como una boda, fue muy guay. Fue muy, 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 muy guay. Y se vendió prácticamente entera la expo. O Qué sea, guay. era todo guay. Es como de, ¿y entonces qué pasó? Pues que en todo ese cruce de caminos a mí se me cruzaron una serie de encargos profesionales. Y, y por cierta, yo soy muy tozuda y a veces soy un poco cuadriculada y y me cuento mentiras y me las creo. Y yo me conté una mentira, ahora sé que es mentira, yo me conté que yo no podía ser fotógrafa profesional y seguir teniendo carrera artística, que me tenía que centrar, que tenía que hacer una cosa. Entonces, me centré en convertirme en una profesional. Claro, tenía que aprender mucho más de iluminación, tenía que aprender mucho más de negocio, tenía que aprender una serie de destrezas, porque una cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser fotógrafo profesional. O sea, la profesionalización conlleva una serie de conocimientos, tanto técnicos como, bueno, pues como empresariales, que yo era consciente a mis 19 añitos que yo no tenía. Y me concentré y me centré muchísimo en eso. Pero entonces se cruzó otra cosa, también, muy de mi vida. Y se me cruzó la posibilidad de irme a vivir a Barcelona. Entonces, claro, ya ahí playita, tal. Y sin pensármelo dos veces, me acuerdo que llegué a mi casa y tenía yo unos petates de estos de viaje bueno, son de Trekking y Aventura, que es una empresa que organiza, bueno, pues unos petates así muy grandes, como bien digo, de aventura. Y uno lo llené de ropa y otro lo llené de libros. Muy útil, Yo no digo nada, pero súper útil. te entiendo porque soy igual. O sea, libros para leer cuándo, no sabemos. Es que he intentado leer en digital, ¿eh? Pero nada, soy una romántica empedernida, me pasa con todo lo que hago, que soy una romántica. Es que no uso la olla express, o sea, con eso te lo digo todo. Pues me fui con mis dos petates
a Barcelona y le dije, de las primeras semanas de estar viviendo en Barcelona, iba a decir, le dije a una amiga que tenía allí, voy a montar un chiringuito aquí en Barcelona. Voy a montar un sitio donde puedan venir los artistas, puedan exponer, puedan crear su propia obra y donde los artistas digitales puedan trabajar. 6 meses más tarde tenía alquilado un local en Pobla. No tenía yo un duro. Pues tenía Fan total. alquilado un local en Poblasec y tenía montado una galería de arte, una zona de coworking, un plató y un taller. Ole. Sí. Total, que entre todo eso, todas esas cosas que yo me dedicaba a hacer y que yo no les sabía poner nombre y no sabía muy bien qué era aquella dedicación, y ahora yo todo eso lo estructuro y me doy cuenta de cuál fue aquel camino y a dónde me estaba llevando. Pero en ese momento, Exploraste a tope. O sea, fue ponerte pero te puedes y imaginar lo que las voces externas decían. Yo tenía ya de aquellas eh, 21 años, 20 para 21, cumplí voces los externas te 22. refieres de Pues a gente. tus padres, a Vale. tus amigos de toda la vida que te aman profundamente. Sí. No a esas nuevas personas que vas conociendo. Esos lo entienden. ¿Por qué? Porque te va juntando con Porque tu te vas fauna. juntando con el sector y gente que Claro, también está. claro, te juntas con tu fauna. Pero de aquellas, las voces externas tenían mucho miedo. Yo también, ahora les entiendo, ¿no? Yo era una chica que parecía que tenía mucho talento para ciertas cosas y que de repente se daba el mundo empresarial, diría que había un coworking para artistas en una ciudad que no era su ciudad, que no la dominaba y que no dominaba la cultura ni nada de nada. Hombre, Y es normal que la gente quiera proteger, claro, ¿no? claro, claro, por eso te digo, en su momento lo viví como una lucha con todos ellos, como un, claro, o sea, Hombre, es que es una lucha realmente, que como la ese gente antagonista, no ¿no? Que está confíe en que, constantemente. o sea, Y creo que esos antagonistas, que además no lo son, porque resulta que no son tus antagonistas, que son tus compañeros, pero lo que pasa es que, bueno, tienen un papel. Pero creo que ese antagonista también te ayuda a a darle, mover la rueda, ¿no? También, ¿no? sí, a darle A muchas darle vueltas, más a decirle, fuego. pues vas a ver cómo no, pues vas a ver cómo puedo, pues te voy a demostrar que estoy llegando a alguna parte aunque yo no sepa dónde. O sea, es un poco un ave fénix total. O sea, te estás quemando y tú dices, no, yo por mis cojones lo voy a sacar, ¿no? No, no, y por mis santos. Y de hecho, gracias a ese proyecto, yo pude empezar a trabajar en encargos profesionales que yo no me había planteado. Y comencé a hacer muchísima fotografía de moda. Como tenía plató, yo podía hacer producciones más económicas. Qué guay. Podía disparar Plato. lookbooks de manera, claro, de repente Claro, te también, podías autogestionar, o sea, podías crear ahí lo que te diera la gana. El problema era el atrezo, ¿no? Luego, claro, ahí está. Y ahí tuve toda una explosión creativa dentro del plató y encerrada en el plató, muy encerrada en el plató. Y pasaba mis días, mis noches, mi todo encerrada allí, jugando con las luces, tal, jugando con materiales, jugando con personas, porque allí tenía sí, también no, un claro, y la montón gente de... también se presta, ¿no? A esto, a la gente le pones una sesión de fotos y dicen, venga, vamos. Sí, y aquel encierro, acabó en el 2010 con un viaje. Yo fallece una persona fundamental en mi carácter y mi personalidad, que era mi abuela paterna, Marichu, eh, y fallece además después de tener una demencia senil y de ir desapareciendo poco a poco. Y a mí su fallecimiento me golpea con muchísima fuerza. Y, y hago un viaje físico que me lleva por toda Europa y me lleva a lugares de Europa que yo ya conocía y que quería volver a ver, y en los que quería volver a estar y en los que quería revisitar. Y allí me reencuentro con una parte de mí que siempre ha existido, que es la parte de montañera.
A mí siempre me ha gustado hacer senderismo. eh, Siempre me hubiese gustado estar un poquito más en forma para ser una gran alpinista y tal, pero la verdad es que alpinismo puramente yo nunca he hecho, he escalado un poquito y tal. Nunca es tarde. Nunca O es sea, tarde, nunca es tarde. nunca Siento es que me tarde, que pesa el siempre... culo. Bueno, que lo sientas ya es un paso. Total, que en aquel viaje en el 2010 yo regreso con una serie de fotos que observo y medito mucho al respecto y empiezo a darme cuenta de que ya no quiero estar tanto en el plató, que, que aquel espacio fantástico que hemos construido me encanta, pero que yo ya no quiero estar tanto tiempo allí, que hay algo en aquel lugar que luego uno aprende que no tiene nada que ver con los lugares. Y me pongo a hacer otras cosas, empiezo a hacer más fotografías de encargo relacionadas con el paisaje y con el turismo y cosas así. Y también me pongo a dar clases de fotografía y empiezo a conocer a más gente y a salir un poco del cascarón. Y ese año enferma gravemente un familiar de mi pareja, muy gravemente. Y como mi pareja y yo somos gente, no sé cómo decirlo, no nos cuesta tomar decisiones importantes cuando hay que tomarlas. Decidimos que estamos muy lejos, nuestro familiar vive en Valladolid, que lo cerramos todo, lo cerramos el local y nos Wow. vamos. Y nos vamos a estar cerca de esa persona que no sabemos cuánto tiempo le queda. Y, y es que en eso consiste la vida. Es que mientras tú estás ahí desarrollando y pensando en el paisaje, tal, no sé qué, pim, pum, pam, alguien a quien amas, quizás ya mañana no esté. Entonces, esa decisión hay que tomarla con agilidad. Y fuimos muy ágiles y lo decidimos con mucha agilidad. Lo que pasa es que también de nuevo recibimos muchas críticas de todo el mundo Claro, porque y además porque hicimos una cosa que también nos define mucho a mi pareja y a mí, que es cómo traspasamos el local. Teníamos un negocio que funcionaba perfectamente, rentable. Total, ¿que lo traspasamos? No, se lo regalamos a una persona. ¿A qué persona? Pues a una chica que estábamos vaciando el local y pensando qué cosas se quedaban, qué cosas nos llevábamos, y de repente en el local de al lado, en Barcelona es bastante común que la gente viva en locales. En el local de al lado veo que hay una chica eh, que está preparando un mueble, que está como haciendo algo con un mueble. Y me acerco y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal, no sé qué, nunca te había visto. Ah, sí, tal, no sé qué. ¿No tendrás una lijadora? Sí, sí. Entro al local, le saco una lijadora, me pongo a hablar con ella y me cuenta que es artista, me cuenta que me enseña cosas me enseña su casa y nos ponemos a hablar y de aquella conversación le digo, oye, ¿tú conoces este local? Ay, sí, os he visto muchas veces, me encanta. ¿Te plantearías gestionarlo? Que me, no, es que no tengo dinero. Digo, no, no, no te estoy pidiendo dinero. Te estoy diciendo que te lo quedes. Y se lo quedó Lorena. esa tía triunfó. Y se lo quedó Lorena. Y Lorena lo convirtió en otra cosa. Lorena lo convirtió en un espacio mucho más colaborativo, lo convirtió en una asociación y Lorena lo convirtió en un espacio donde nadie pagaba. Eh, a los 3 años lo tuvo que dejar porque Lorena era una artista, tenía alma de artista y a día de hoy el local ya no sigue, pero me encanta habérselo dejado a alguien que, que continuó con la esencia del espacio. Y Qué total, que guay. de nuevo con una furgoneta, ya no eran dos petates, ¿Y los vinimos para libros adelante. se fueron de vuelta? Hombre, por supuesto, aquí los tengo. De hecho, hubo un momento de mi vida en el que tuve que parar de comprar biblioteca porque, porque hubo un momento que me pesaban y tuve que hacer una reflexión de que no me podían pesar, que los libros tenían que ser algo que yo siempre quisiese y quisiese tener y que no se convirtiesen nunca en una carga. O sea, que no los mirase y pensase, madre mía, pero ¿en qué momento he decidido yo tener toda esta cantidad de cosas? Que lo mismo me pasa con las cámaras. Buena reflexión. Sí, 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 sí. sí.
me Así gusta. que, así que eso, y en la exploración he seguido, porque madre mía, si es que me gusta más, bueno, me gusta más meterme en un avispero que a un tripulante. Me gusta mucho porque has tenido una carrera bastante exploradora y prolífica. O sea, esta historia del local de Barcelona me apasiona. Lo del traspaso, o sea, que eso puede ser el sueño de mucha gente y haber conseguido. Wow. No, y la de historias que hay en ese local, mira, Bueno, ya eso, ya el día podríamos antes de hacer abrir, se el podría día hacer un antes, te voy a podcast con contar eso, ¿no? esta, te voy a contar esta que es maravillosa. El día antes de abrir, yo, que, que soy una polvorilla, ya había conseguido cerrar una sesión de moda con un estilista que me flipaba en el local. Yo antes de abrirlo, antes de que estuviesen las puertas abiertas, pues yo ya tenía montada una sesión, que era justo para el día anterior, digo, para el día siguiente de cuando se abrían las puertas. Bueno, pues tuvimos un problema en el calendario y el plató estaba sin pintar y sin montar. Y al día siguiente era esa sesión de moda con esa gente tan guay, con esa modelo tan guay. O sea, con todas esas personas que yo más o menos, siendo nadie, había conseguido juntar. Y aquel plato era un desastre tremendo. Así que Sí llamé a me puedes todos mis decir amigos, les di a todos un bote de pintura y les dije, salvadme de esta, por favor. Estuvimos pintando hasta las 5 de la mañana, que menos mal que en Barcelona hace calor y aquello madre se mía. secó rápidamente. Tienes que ver toda la gente que vino a ayudarme, qué maravilla. No siendo mi ciudad, yo ya había hecho una red de contactos lo suficientemente grande como para que ahí estuviese todo el mundo de no, 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 que es que Sara mañana tiene que poder disparar esta sesión, tiene que poder hacer esto. Así abrimos Parcela Creativa Qué guay. en Barcelona. Esa fue nuestra noche anterior a la apertura, fue, fue esa. Fue un lugar pues lleno de este tipo de cosas. O sea, también para Bueno, nuestra... yo, donde hay creatividad al final, vosotros Estuvo creo que lleno. sois bastante. Porque vamos, también pasaron cosas como que se nos inundaba cada vez que caían lluvias torrenciales. Pero se nos inundaba lo grande. Y también venía todo el mundo a achicar agua. Y eso también era una cosa maravillosa. O sea, os ganasteis el corazón de la gente, eso es lo más guay. Sí, ahí tenemos, de hecho, un buen grupo de gente que siempre nos está diciendo que volvamos a la ciudad condal. Y a mí la ciudad condal siempre me va a poner ojitos. Y me gustaría que te presentaras un poco como tu rol en Parcela Creativa, cómo ha evolucionado con el tiempo y a qué os dedicáis ahora, en qué proyectos estáis metidos, Pues mira, para quien no os conozca. Parcela Creativa en la actualidad es una agencia de creatividad o una boutique de diseño y audiovisual. Hay muchas maneras de llamarlo. Hace 15 años se llamaban agencias de diseño y en nuestro caso y audiovisual. Parcela Creativa nace de la unión de Luis Martínez y Sara Bernuy, que somos mi chico y yo, que en el 2003 decidimos empezar a trabajar juntos y él hace toda la parte de diseño y yo hago toda la parte de fotografía y de vídeo. Y eso fue evolucionando hasta que en el 2014 comenzamos a contratar a un montón de... sí, 2014. Comenzamos a contratar a un montón de gente y lo convertimos en una agencia de publicidad. Teníamos nuestro departamento de comunicación, nuestro departamento de medios y tal, que fue cuando tú y yo nos conocimos, cuando éramos una agencia de publicidad. Y no solo hacíamos piezas para los anunciantes, sino que también les hacíamos toda la parte de estrategia, etcétera. Y de hecho empezamos a hacer mucho diseño estratégico. En todo ese periplo, yo de lo que me encargaba, al principio era de la parte de fotografía y vídeo, pero luego después me encargué de la dirección de la agencia. Yo era la responsable de aquel mogollón de gente que teníamos. O sea, aunque luego había directores por área, y estaba Luis, por ejemplo, dirigía el área de diseño, al final la que terminaba aprobando o no las piezas y la que llevaba un poco también el día a día
del corral era yo. Esa era o sea, fundamentalmente mi responsabilidad. Que durante esos años, aunque yo seguía trabajando como fotógrafa y como realizadora, me volqué muchísimo más en dirección creativa y dirección de agencia. O sea, por un lado, yo veía muchas hojas de Excel, que en mi vida había yo visto tantas hojas de Excel. Yo, de hecho, no sabía manejar el Excel, yo no sabía aplicar una fórmula en Excel. Y toda la parte de dirección de creatividad, que como te he dicho al principio, yo no sabía que eso era una profesión. Lo fuiste Y, aprendiendo y lo descubrí. Me sobre di la marcha, ¿no? cuenta de qué significaba ser directora creativa. Y yo me di cuenta de qué significaba ser directora creativa cuando me di cuenta de cómo se marcaban las pautas y de cómo al final tú tienes una visión y necesitas un equipo para que esa visión y esos proyectos se materialicen y se lleven a cabo, pero que esos equipos están dirigidos y coordinados por alguien. Y, y yo no era muy consciente de que en eso era donde yo aplicaba tanto mi creatividad como mis dotes de liderazgo. Cuando llegó 2020 Parcela Creativa era un año espectacular, lo veías sobre el papel y era brutal. Íbamos a crecer Bueno, muchísimo. 2020 fue un año que para todos iba a ser brutal, de los brutales. Sí, el Pero, COVID llegó con su jarro de agua fría para todos y ocurrieron cositas. y ocurrieron cositas. El caso es que a nosotros en una semana nos dejó absolutamente todos y cada uno de nuestros clientes. Wow. La semana del confinamiento, la primera semana en la que ya estábamos todos confinados, nos llamaron todos, absolutamente todos nuestros clientes, que, o sea, un montón de gente. Entonces íbamos recibiendo llamadas. Claro, nosotros, Parcela Creativa funcionaba fundamentalmente con FIT y nosotros teníamos firmados contratos anuales, o sea que si Parcela Creativa hubiese querido, podríamos haber hecho que muchos de nuestros contratos se hubiesen cumplido porque o sea, todo contrato tiene sus cláusulas. Pero entendimos que no, entendimos que era muchísimo mejor que aquello fluyese de aquella manera y que lo que teníamos que hacer en ese momento era mantener la calma, mantuvimos la calma y los que en aquel momento éramos 4 socios, porque Parcela Creativa también creció a nivel gerencial, decidimos que, ok, que ya está, que no pasaba nada, que había que reestructurar y que había que reinventarse. Dos de los socios decidieron salir del proyecto, pues porque en el tamaño en el que se estaba reconfigurando no les interesaba y tampoco les interesaba mucho hacia dónde nos íbamos a dirigir. Y Luis y yo decidimos que Parcela Creativa volvía a su origen, volvía a su esencia y volvía a ser un estudio, además ya ni siquiera una agencia, un estudio, un lugar más chiquitito, más cálido, donde se crean piezas para los anunciantes o para quienes... Me encanta este baile de acordeón que habéis hecho a lo largo del tiempo. Y te digo una cosa, yo soy más feliz. Me encantó dirigir, me encantó tener un equipo, me encantó conocer diseñadores jóvenes que estaban loquísimos y que me ponían la cabeza como un bombo, me encantó, me dieron la vida, pero a mí recuperar la cámara, recuperar el cuaderno y recuperar ese momento de reflexión en el que yo planeo una pieza, a mí eso me ha devuelto la Bueno, es que vida. es tu esencia, o sea, es tu esencia creativa y le has dado al instinto creativo, a tu esencia, a tu todo, o sea, Sí, sí, porque fíjate que lo que hacía yo cuando dirigía la agencia, les llevaba todos los jueves croquetas, porque me encanta. esto parece una chorrada, ¿no? Pero yo les llevaba todos los jueves croquetas porque hacer croquetas era ese momento de comunión y de creatividad. O sea, era como el momento de la Es que semana en el que hay, yo me encerraba en la cocina. yo creo que hay dos cosas que unen al mundo, las croquetas y las pizzas.
Sí, sí, completamente. O Sí, sea, claro, bueno, y luego las cervezas. O sea, la birra y la birra, como la birra. las tres La birra que ha sido otra de las grandes protagonistas de mis últimos CPC. años. CPC. Croqueta, pizza, cerveza. Me encanta, me lo voy a quedar. Pues sí, o sea que no sé. Y ahora mismo yo, por ejemplo, siento de nuevo una gran conexión con la fotografía personal, con el vídeo personal, con contar historias, con volver con volver al 2010. Esta vez ya sin necesidad de hacer aquel Eso me encanta viaje. porque al final vuelves a tu esencia, a hacer lo que realmente te gusta y encima lo monetizas y sale en proyectos guays, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que fue la gran sorpresa del 2021, porque estábamos en pánico en el túnel. Tú imagínate, desmontas la agencia, o sea, pánico en el túnel, muy pánico en el túnel. Dos de tus socios se van y tú, bueno, vale, ¿qué vamos a hacer? Y te pones a trabajar y vuelves otra vez a hacer piezas y tu pareja vuelve otra vez a hacer producción, porque sobre todo ahora mismo Luis lo que está haciendo es estrategia y producción, porque es un pedazo de empresario, menos mal. Luis es mi ángel de la guarda, además de otras muchas cosas. Eh, Total, se me ha ido el hilo. ¿Ves? Me pongo a hablar de Luis, se me va el hilo. A ver, estábamos hablando de Pánico en el túnel. A eso, que después del pánico en el túnel, nos ponemos a currar, a currar, a currar, a currar, a currar, a currar. También te digo, así, fun, 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 fun. Y, y jope, pues que nos va guay. Que ahora esta última recesión sí que la estamos notando, yo no te voy a engañar, esto para que de repente alguien me oye y está notando la recesión, piense, ¿y cuál es el secreto entonces de Sara para no notar la recesión? No, no, la estamos notando, sí, se nota. Y cuando tienes un modelo más grande, la aguantas mejor. También para quien quiera, para quien crea que los modelos grandes, como necesitan mucha pasta, eso mal, no. Porque hay una cosa muy cruel y muy jodida que voy a decir sobre tener un equipo, y es que si estás generando todo ese volumen de ingresos para ese equipo, si en algún momento te va mal, pues lo que tienes que hacer es reducir el equipo, pero sigues teniendo proyecto. Cuando tu equipo se ha reducido a la mínima esencia y las cosas te van mal, no puedes reducir más, entonces desapareces sobre ti mismo. Entonces no puede ser. Y Entonces entonces eso es, Sara se convierte en el Fénix. claro, entonces eso es lo peligroso de cuando haces las cosas, que tú lo sabes, tú que eres unipersonal, lo sabes, que por un lado está muy guay porque te da mucha agilidad, porque todo el dinero que entra eres tú quien decide cómo se reinvierte o cómo se gasta, pero también es cierto que si tienes todo un equipo que depende de ti, tú que has tenido agencia lo sabes, tú puedes, es más plástico el proyecto. Entonces, sí, esta última de recesión la estamos notando, la estamos notando. Yo no sé cómo se dibuja 2023. Creo que 2023 va a ser un año de cambios. Creo que si tenemos una entrevista a final de 2023 te diré, madre mía, te Yo, metí en 30 berenjenales. mira, quería hablar contigo de esto también porque explorar las conexiones personales es otro concepto y al final, cuando nos juntamos mucho con personas, puede llegar un momento a ser demasiado, pero lo que dices tú, puedes tener una persona al lado y cada uno está haciendo lo suyo y que cada uno tenga su burbuja sin absorber, o sea, es como amar sin invadir, ¿no? Estar ahí acompañándose, pero encontrar vínculos en los que esto se dé sin que haya un tira floja, a veces es... Yo que tiendo a ser terriblemente invasiva, y lo sé, y es una cosa que procuro, con la que procuro tener cuidado, porque sé que doy mucho, pero también sé que en ese ánimo de dar puedes pasar por lugares que la gente no quería que entrases. Sí que he aprendido a raíz de tener una pareja que es silenciosa, que es tranquila. O sea, Luis es como un animal salvaje en todos los sentidos.
Es una persona que necesita espacio, que necesita tranquilidad y que no te va a hacer nada de nada si tú no le haces nada de nada. Entonces, de ese tipo de personas se aprende un montón y aprendes mucho a, pues eso, a acercarte a observar a un ciervo sigilosamente y Un sin ciervo que acabas de molestarle. mencionar, lo tengo aquí y no lo sabía que ibas a hablar de... Pues, pues es que hoy precisamente pensaba en qué cosas me gustan y me interesan de la naturaleza y del exterior y tal. Y pensaba en lo muchísimo que me gustan las criaturas salvajes, que es como se llama una de mis series fotográficas, que son retratos a mujeres a las que yo he ido conociendo, mujeres de la profesión creativas, y que después de hacer esas series de retratos me di cuenta de que mis ganas de retratarlas era porque yo había reconocido en ellas animales salvajes. Y un animal salvaje no es un animal fuerte, ni es un animal agresivo, no. Un animal salvaje requiere su espacio, lo puedes asustar con facilidad, eres más peligroso tú para él que él para ti. Me gustaba que antes hemos hablado sobre el síndrome del impostor. Madre mía. ¿Tienes Em, una píldora para eso? no, Vaya. pero yo lo que suelo hacer aquí en Pongo mi Foco es trabajar el síndrome del impostor desde la exposición y desde el hacer. Es decir, que muchas veces nuestro impostor nos dice cosas, pero realmente el antídoto es hacerlas y demostrarle a ese impostor que no es lo que él decía, sino que no está ocurriendo, ¿sabes? Como que no se cumplen sus profecías a veces, ¿sabes? Mola. No es fácil, no es No. fácil porque vivimos con miedo muchas veces a esa voz, el impostor, ¿no? Jo, pero yo es que, Dani, creo que... Mira, yo ahora mismo, no te lo dije el otro día, yo estoy pasando una etapa muy extraña de mi... No sé, no sabría decirte si como medio mundo estoy medio plof, o sea, no lo tengo muy claro. El caso es que estoy intentando escucharme, o sea, estoy a ver si soy capaz de escucharme. Esta parlanchina que no se oye a sí misma. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sentir que lo que estás haciendo es una sobrada, es como, hay una de las cosas que a mí me dice un montón esa voz y es, bueno, el síndrome del impostor te puede maltratar un montón. Entonces yo al final hago muchísimas cosas con miedo, mogollón de cosas, mogollón, o sea, mogollón. Desde esta propia entrevista, decirte que sí y a pensar que alguien me va a ver y que va a pensar, vaya tía petarda, bueno, todas esas cosas, ¿no? de la exposición. Y todo lo hago con miedo. Y cuando echo la vista atrás, pienso, madre mía, pero chica, si cuando llegaste el primer día al instituto, yo he cambiado varias veces de instituto y de ciudad, pues recuerdo mi primer día en ese instituto del que te he hablado también, en la escuela de arte, llegué tarde, me incorporé casi 15 días después de que hubiesen empezado las clases, Wow. porque me habían operado y, y además tenía una de las operaciones, nada, era una tontería, pero una de las operaciones fue quitarme una cosa que tenía aquí en la cara y otra cosa que tenía en la espalda. El caso es que llegué a clase con un parche aquí, así, tapándome media cara y con otra cosa así como muy aparatosa en la espalda. Y yo Y le eso dije a no te mi madre, impidió. mamá, yo para poder ir ese día a clase, yo no vivía con mi madre. Yo, mamá, para poder ir ese día a clase necesito llevar algo que llame más la atención que todo esto. Así que me teñí el pelo de fucsia. Qué reina eres. Me Y encanta. llegué 15 días tarde a clase con mi pelo color ¿Fucsia? fucsia, mi planta en la cara y con un miedo que me moría. Pues, ¿sabes? Luego, después, años más tarde, lo que me decían mis compañeros de clase. Pues que me pareciste una chula, me pareciste una tía súper segura, me pareciste una persona que lo tenía todo controlado.
Y yo les decía, ¿Y por madre mía, dentro? a mí me zumbaban los oídos de tal forma que no oía. Recuerdo que me senté delante de un chico que tenía el cuello tatuado, estábamos en artes, y yo no dejaba de pensar, ¿cómo tiene que doler eso? ¿Cómo tiene que doler eso? Creo que me tiré toda la mañana pensando, ¿cómo tiene que doler O esto? sea, lo viviste como una experiencia un poco traumática. Lo viví como una experiencia de cuando llegué a mi casa, me pude quitar mi traje, si la peluca rosa se hubiese podido quitar, me la pude quitar Sí. y descansar. Esa tarde vino un amigo a verme porque sabía que yo lo iba a pasar muy mal y me dijo, ¿qué tal? Digo, no sé, fatal. Mañana veremos qué tal. Y me dijo, Sara, una cosa, sonríe. Y fue como, ¿por qué me dices eso? Dice, porque cuando tienes mucho miedo, se te olvida sonreír. Así que ahora en la vida hago las cosas de dos maneras, con mucho miedo y sonriendo. Me encanta. No, a ver, está bien, porque es muy cierto. O sea, lo de la sonrisa es como cuando te ríes no puedes hacer otra cosa. Es como... ¿Cómo era esto de no podías estornudar? O sea, o... No sé, había algo como de que si... Sí, que no se puede estornudar y hacer... Sí que es lo de que a la Sí, vez que estornudas no puedes hacer otra cosa, sí no sé qué es, pero sí es lo mismo. ¿Sabes qué cerrar... pasa? No, que Que tienes que... Cuando estornudas, cierras los ojos. No puedes sí, estornudar eso con los es, ojos abiertos. no se puede. Pues Por esto es un eso poco dicen que parecido. O sea, no... si tienes miedo y sonríes, es como estás cagado, pero vamos. Pero mira, hace unos años tuve una visualización de portfolios en una galería y le pedí a un amigo, nadie hizo eso, yo era la única que iba con carabina, le pedí a un amigo que se viniese conmigo, que a mí aquello me daba mucha cosa, yo llevaba muchos años sin enseñar mi trabajo ahí en público y que me daba mucha cosa. Pues se vino mi colega. Cuando yo ya había presentado y ya había salido y tal y cual, le digo, ¿qué tal? Y me dice, genial, dice, pero he tenido la sensación de ver una Sara distinta a la que yo conozco. ¿O por qué? Dice, porque no dejabas de reírte. Te estabas contando cosas súper serias. Estabas hablando de lo que para ti significa el reflejo de la piedra, tal, no sé qué, pim, pum, pam, y lo estabas diciendo muerta de la risa. Digo, ya, es que tenía mucho miedo. Y mi amigo, yo Yo vivo con los decibelios bajados en mi ámbito personal. Es una cosa que empecé a hacer hace unos años. No sé si es bueno, pero vivo con o sea, entre mis amigos y tal, procuro todo lo que tiene que ver con el genio creativo, lo tengo un poco con los decibelios bajados. Yo creo que está bien porque nos dedicamos a la creatividad y eso nos consume mucha energía ya de entrada. O sea, que si encima en tu vida vives con los decibelios altos, no nos queda Sí, demasiada energía de sobra, ¿no? Es como al final del día hay una pila y tiene que quedar algo. O sea, sí, te en mi entiendo vida perfectamente. personal, pese a que mis amigos probablemente me definirían como, pues eso, como una persona histriónica, porque tampoco habría que saber cómo me definen, pero yo diría que sí, porque me llaman dramática y tal, así que sí. Madre mía. Pero también saben que soy una persona muy tranquila. A mí me pasó una cosa hace unos años. Yo tenía un fotógrafo que me seguía en redes y al que yo seguía y tal, y nos gustaba el trabajo del uno y del otro. Y un día me dijo, va, vamos a tomarnos un café, y nos conocemos en persona. Y digo, va, planazo. Y allí quedamos en una cafetería y allí estábamos hablando él y yo pues de nosotros, no de nuestro trabajo, que era de lo que habíamos hablado fundamentalmente siempre en redes, sino de quiénes éramos. Y en un momento, en el segundo café o una cosa así, me dice José, que actualmente es muy amigo mío, me dice, jo, no te imaginaba así para nada. Digo, ¿a qué te refieres? Bajita. Y me dice, ¿lo ves así? Me dice, estás todo el rato diciendo tonterías, hablas un montón, eres ruidosa. Digo, gracias por lo de ruidosa. Me dice, pero es que tu fotografía no tiene nada que ver con esto.
Tu fotografía es todo lo contrario. Que lo que escribes es todo lo contrario. Digo, claro. Digo, porque si yo no hiciese esas fotos y si yo no escribiese esos textos, sería eso. Digo, y no me lo puedo permitir. Digo, yo no me puedo permitir pasarme el día encerrada en la niebla. Me gusta que mi fotografía viva en la niebla, pero yo no puedo ser esa. Yo en mi día soy No, otra. claro. Un poco como Frida Kahlo. Ya me Te iba a gustaría. decir, esto me gusta mucho este tema porque al final en coaching y en terapia y en Gestalt y demás se habla mucho de ego y esencia. O sea, Ok. la esencia es lo que hay debajo, ¿vale? Y el ego es como un poco las máscaras, las caretas que nos vamos poniendo, eh, el carácter, o sea, toda esta parte histriónica y tal es como un poco lo que hemos ido aprendiendo. Igual a mí me pasa, ¿eh? Yo también soy un poco, venga, chapalante, risas, tal. Cuando me pongo, me voy de fiesta, pues me vengo arriba. Eso es el ego, ¿no? Eso es como la máscara, la coraza que hemos montado, pero luego tenemos la esencia, que es lo que hay debajo, lo que está tapando esa máscara. O sea, no podemos vivir siendo la máscara, creo. O sea, yo coincido contigo. O sea, es que si viviéramos siendo la máscara, bueno, dos cosas. Si viviéramos siendo la esencia todo el día, lo mismo sería un drama esto que viviríamos con las nubes, seríamos nubes. Y vivir en la máscara tampoco. O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? De reconocer que estamos en la máscara o reconocer que estamos demasiado profundos desde la esencia. Sí, a mí sí me preocupa, ¿eh? Cuando estoy muy instalada en esa persona más superficial, en esa Sara más superficial, más, pues esa a la que aquel amigo mío estaba conociendo en aquel café y él no me reconocía del todo, ¿no? Porque luego, años más tarde, él es una persona como mucho más profunda e intensa todo el rato. O sea, él sí que Vale. mantiene su... Pues años más tarde me confesó que se quedó tan descolocado, que no tenía muy claro si aquello le gustaba o no. Si Wow. aquella persona, o sea, era como, más me dijo algo así como, me parecía más interesante lo que había visto en ti, que fue duro de escuchar, me parecía más interesante lo que había visto en ti y en tu obra y tal y cual, y luego me parecías una tía pues como un poco, pues eso, superficial, ¿no? Y de aquellas yo pensaba, digo, madre mía, digo, tampoco, o sea, es lo que dices tú, lo de la búsqueda del equilibrio. Yo sí que es verdad que siento que soy esa, ¿eh? O sea, no, 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 es no me que siento... ambas. Lo que pasa es que hay que jugar con las polaridades, a veces ajustar y de no instalarse en una y no instalarse en la otra. O sea, no, yo. Yo es que las tengo como, mira, recuerdo cuando nació mi hija, eh, spoiler para las personas que vayan a parir, 5 días después del nacimiento estás loca. Buah, yo eso no lo sabía. Supongo que me lo habían advertido, pero no lo había escuchado con atención, que después del parto tus hormonas están, buah, muy locas. El caso es que recuerdo esos 5 días como ser constantemente esa persona tan profunda, o sea, que ve tanto las cosas, que está tan conectada, que con un bebé encima. Y claro, todo el mundo me dice, ¿y no lo disfrutaste un montón? Y es como, no, porque como en mi parte más interna yo estoy muy conectada a la muerte, estoy muy conectada a la ausencia, estoy muy conectada con la desaparición. Yo los 5 primeros días de la vida de mi hija los viví pensando que mi hija se moría. Joder. Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. 5 días, 5 días, no fueron más. Si yo tengo que estar conectada todo el tiempo con esa tía, a mí me da algo. O sea, yo no estaría viva. O la tendría que transformar. O sea, o necesitaría
transformar a ese ser en un ser que no lo vea todo de esa manera, Pero ¿no? está muy bien que ganemos conciencia de nuestro carácter y de cómo, de hasta qué puntos puede llegar en la búsqueda del lodo. Que a veces esto, me apunté a algo que dijiste el otro día, que te gustaban los bajos fondos. Sí, O sea, que al final nos instalamos ahí en las aguas fijas de sí. Escorpio y ahí nos quedamos. O sea, es complicado. O sea, el momento es de decir, venga, vamos para arriba, que salimos de aquí, ¿no? Sí, a mí de hecho lo que me sucede puntualmente y como te decía antes, probablemente en este momento estoy un poco ahí, es que, pues eso, que yo investigo mucho en los bajos fondos pues bueno, todos tenemos uno. Y no me refiero tanto a la oscuridad, sino a ese lugar eh, donde no entra la luz, donde yo lo visualizo. Lo que pasa es que ese lugar donde no entra la luz también es un lugar muy silencioso Lo y tienes, tiene sus aspectos positivos. es muy potente lo que me Estar a veces. dices. Y como fotógrafa y como escritora, es un camino que te puedes ir a explorar cosas muy locas, Sí, tanto tuyas como de personas que vengan a verte o de clientes, ¿no? yo decía que me gustaba arrojar luz. Cuando comencé en esta profesión y la gente me preguntaba que por qué me gustaba tanto y tal, yo una de las cosas que decía, sobre todo cuando estaba muy ligada al periodismo y yo creía que me iba a dedicar a contar historias y tal, yo lo que decía era que a mí me gustaba arrojar luz donde nadie había visto nada, ¿no? Porque o sea, nosotros iluminamos los lugares, las zonas, las personas, las personalidades que creemos que se merecen ese punto de luz. Pues a mí me gusta arrojar luz donde nadie lo arroja. Y me gusta poner luz donde nadie se ha planteado ponerla. Incluso cuando te hablaba de los retratos, a mí me encanta la gente que es feliz y que vive su vida con felicidad y tal, pero cuando yo encaro un retrato para mi trabajo personal, no busco tanto ese espacio, no busco a esa parte de ti. Busco esa parte de ti que tú no enseñas. La sonrisa la enseñas, la llevas puesta, la enseñas, es tu mejor traje. Es el Pues escaparate ideal. Pues yo, por ejemplo, en mis últimos, hice una ronda de retratos rápidos cuando cerré el estudio por culpa de la pandemia y hice algo que a mí me asustaba mucho, que era invitar a un fotógrafo que me parece un pedazo de fotógrafo y que yo sabía que iba a ser un reto fotografiarle porque él no se iba a dejar fotografiar, porque él iba a controlar, bueno, pues al fin y al cabo es un profesional y él es el fotógrafo de la sonrisa. Él consigue que todos sus retratos sean súper vibrantes y súper positivos porque consigue que sus personajes siempre transmitan esa buena vibra. Y llegó al estudio y una de las primeras cosas que me dijo fue, no me vas a hacer serio, no vas a conseguir hacerme serio. Yo no soy un tío serio. El caso es que él es serio o feliz o reflexivo como todo el mundo. Y me gustan mucho los retratos que le hice porque hubo un momento en el que se puso a hablarme de la paternidad y de cómo él vivía la paternidad y se puso muy serio. Eh, Porque para él es un aspecto muy serio de su vida. Para él su hijo es algo realmente importante, está en un lado de su vida muy personal y muy privado. Y, y yo ahí me di cuenta de que esa es la parte de la gente que a mí más me interesa y la parte de los proyectos que a mí más me interesa. Estuve durante años fotografiando para Special Olympics, que es una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual y trabaja con ellos a través del deporte. Y gracias a eso pues conocí a un montón de Es que gente. has tenido que conocer historias bastante potentes. Ahí. Sí, tanto de las propias personas con discapacidad intelectual como a través de sus familiares y a través de las personas que trabajan con ellos.
que te coloca muchísimo en la realidad. Y ni en la pena, sino en la realidad de que están, de que existen, de que forman parte de nuestra sociedad. Y recuerdo que el primer reportaje que hice para esa ONG, yo lo hice muy impactada y entonces fotografié los bajos fondos. Y cuando entregué el reportaje, me dijo la persona de contacto, la persona que me contrataba: Sara, me encanta, has hecho un trabajo espectacular, pero no me sirve absolutamente para nada. Fue como de, pero si me has dicho que te encanta, y me dice: sí, sí, son fotones, has hecho unos retratos brutales, brutales. Dice: pero con esto yo no puedo convencer a la sociedad de nada, porque son demasiado impactantes. Yo necesito un relato diferente. A través de aquella crítica empecé a acercarme a la gente también de otra manera, y mi trabajo para esa ONG no se convirtió en un trabajo tampoco, no lo transformé, no comencé a hacer fotos de repente felices o no, pero sí que comencé a hacer fotos en las que no hablaba mi impacto, sino que hablaba la persona a la que estaba retratando. Si en ese momento estaba esforzándose muchísimo para conseguir algo, eso era lo que yo fotografiaba. No lo que a mí me impactaba ver su esfuerzo. Porque cuando tú ves a alguien eh, sin capacidades motrices enfrentarse a una prueba motriz, tú te impactas con eso. Claro, pero te impactas Pero, desde tu grada. claro, pero hay que traspasarlo y ver. Y ponerte detrás de él y hacerlo desde su ángulo, ¿no? Y ahí yo aprendí, mira, también aprendí mucho sobre el ego en ese trabajo. Jo, es que es una profesión que te requiere muy fina, tú. O sea, quiero decir, con Requiere las gafas, empatía, con las gafas limpias. O requiere sea, que, empatía. que, el- que mires y Ah, estés bueno, y que no atenta de los juzgues de... al personal. Claro. O sea, se parece un poco a los coaches y a los terapeutas. Al final, eres un poco también terapeuta visual, que identificas Eh, eh, el ego hombre, y la esencia de la gente y lo captas. es súper importante bajo mi punto de vista, si eres fotógrafo, ser bueno leyendo a los demás y ser bueno también respetándole. O sea, creo que es una profesión que requiere muchísimo feeling, muchísimo, muchísimo feeling. Y te Es tiene que que gustar es... la gente y te tiene que gustar conocer gente. Te lo decía el otro día, si me ves trabajar, te sorprendería, sobre todo en una sesión de retratos, que yo no hablo tanto. Bueno, porque te transformas. O sea, estás en la observación. No tanto, o sea, este espacio es un poco para que tú, como profesional y creativa, hables de lo que te mueve, de lo que te inspira, de lo que te bloquea, de lo que te frena. Pero en un retrato fotográfico no estás ahí. O sea, No, y además es súper importante que sin desaparecer, porque tampoco mola nada dejar a esa persona sola, solo los profesionales del posado, actores, modelos, los puedes dejar solos y no les estás maltratando. Una persona que no es un profesional del posado les tienes que acompañar y tienes que estar con ellos. Pero también, bueno, es muy parecido a hacer una entrevista. Tienes que estar y bueno, es una entrevista. Es claro, que, tienes que ser. Sí, es que de hecho, porque es que la persona te saca poses. Tú disparas haciendo, o sea, es como pregunta-respuesta. La persona te saca una pose y tú disparas. Es como, ¿no? por eso yo creo que Reacción. también el tiempo y el conocimiento en un retrato es súper importante. Estela de Castro es una fotógrafa bueno, su primer trabajo más conocido, que no su primer trabajo, versó sobre fotografiar fotógrafos. Es una valiente. Y Metafotografía. buah, es maravilloso, maravilloso, porque además la tía se ha hecho un currazo tremendo fotografiando a los grandes Qué fotógrafos y guay. fotógrafas de este país.
Si no la conoces, te la recomiendo, que mola un montón. Pues me lo apunto. El caso es que cuando te das, bueno, te acercas al trabajo de Estela y dices, madre mía, ¿cómo Estela ha conseguido que esta persona, que es que fotografiar un artista es difícil, pero un Sí, porque fotógrafo tenemos un ego creativo bastante diferente en ciertos momentos. es muy difícil. Pues ella ha conseguido, ha hecho un trabajo muy bonito y muy verdadero. Total, yo creo, esto yo no le he hablado con Estela, sería una buena pregunta para hacerle a Estela, que es en parte gracias al tiempo que ella le ha dedicado. Yo le preguntaría a Estela si lo que ha hecho ha sido dedicarle mucho tiempo a esas personas. Si el secreto de que sus retratos molen tanto es porque ella le ha dedicado tiempo. Y es que la sensación que transmite su trabajo es que no ha llegado simplemente al estudio de ese fotógrafo, ha encontrado una buena luz y ha disparado un retrato. No. La sensación que transmite es que ella se ha sentado, quizás ya cámara en mano, trípode, etcétera, quizás ya con todo preparado, y ha tenido un diálogo. Y ha ido seleccionando luego después, cuando ha tenido todo, aquellos momentos en los que sabía que se encerraba verdad en ese personaje. Si tú, en esa persona, mejor que personaje, si tú llegas a un lugar por motivos de encargo y solo tienes 15 minutos para fotografiar a una persona, hay gente que lo conseguirá seguro, porque hay fotógrafos impresionantes y con una capacidad de lectura y empatía rapidísima. Pero para mí, por ejemplo, es súper importante el tiempo, muy importante. O sea, poderle dedicar tiempo a esa persona a la que vas a retratar. Y te digo a esa persona como te digo a ese proyecto. A mí una cosa que me encanta es que prácticamente todos mis clientes son clientes de largo recorrido. A mí hoy me contrata un empresario y tengo la suerte de que me sigue llamando a lo largo de los años y del Qué tiempo. guay. Tengo mucha suerte en eso. Y eso a mí me permite conocer mucho mejor el negocio, conocer mucho mejor las necesidades y conocer al equipo. A mí me encanta, por ejemplo, llegar a Cervezas La Virgen, que es uno de mis clientes, y conocer a todo el mundo, a la gente de la fábrica, toda la gente que está haciendo la cerveza. Yo sé quiénes son y cómo se llaman todos y cada uno de ellos. Conozco a toda la gente del bar, conozco a toda la gente de Claro, esto te oficina. permite luego tener una sutileza. Me permite que cuando tengo que trabajar allí, tirarme una jornada entera, interrumpiendo el trabajo de toda esa gente, porque los fotógrafos muchas veces interrumpimos, eh, para empezar me acerco a la persona que sea y le puedo tratar por su nombre y ya sé además qué carácter tiene. Y también él sabe un poco cómo soy yo. Y también sabe lo que me puede pedir y lo que no me puede pedir. Me encanta, por ejemplo, hay un hotel para el que trabajo también un montón y yo llego directamente a la recepción, ya no tengo que llamar ni a la dirección del hotel. Yo llego directamente a la recepción, hablo con la chica de recepción que se llama Iris, que es un amor, y le digo, Iris, necesito una doble. ¿Te molesto? ¿No te molesto? ¿Me quedo en el lobby? ¿No me quedo en el lobby? Y le enseño directamente mi planificación del día, porque yo sé que nadie se la ha enviado a ella, la tiene la dirección, la gente de marketing y tal, pero nadie ha hablado con finalmente la persona que me tiene que desbloquear las habitaciones. Y eso a mis clientes, pues claro, les da mucha calma, porque es como, bueno, sabemos que Sara y su equipo van a venir y como Sara y su equipo ya conocen a todo el mundo, pues hablan con todo el mundo y ya Me encanta, una confianza plena. es muy guay, es muy, muy, muy guay. Y puedes hacer las preproducciones directamente hablando con quien sabes que te tiene que abrir. O sea, yo tengo en mi teléfono a la gente de marketing, que es con los que fundamentalmente tratas, pero también tengo en mi teléfono a gente de mantenimiento o a bedeles, que sé que son los que cuando yo llegue a las 5 de la mañana para hacer un Es rodaje, lo más importante, o sea, me porque la tienen que abrir. logística, claro, y Claro, el trato, o sea, yo siempre lo digo, o sea, que estas personas, los recepcionistas, los bedeles, los conserjes y los conductores de autobús, al final se convierten en personas que están con nosotros y no las personas que limpian, no nos damos cuenta de lo importante que es esas figuras, ¿no?
Pues y de ya todos esos, tratarles... o sea, mira, fotografío también bueno, para una empresa de automóviles. Y a mí me bloquean coches para prestármelos, esos coches. Pero es que esos coches que me están bloqueando, a su vez, son de altos cargos o son de alguien. Eh, la gente de marketing te hace la labor de que ese alto directivo te preste el coche y ellos hacen ese filtro, pero luego ese coche lo dejan en un taller. Pues yo a lo largo de los años he aprendido que es súper importante que yo esté muy bien coordinada con la gente de marketing, pero que es súper importante que yo esté muy bien coordinada y conozca muy bien a la gente del taller. Entonces yo les llamo porque a mí me han hecho una planificación y me han dicho que de tal hora a tal hora voy a tener este coche y de tal hora a tal hora voy a tener este coche. Yo llamo igualmente al taller y les digo, me han dicho que esta es la planificación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves posible? ¿No lo ves posible? Y a lo mejor en el taller me dicen, ¿lo puedes cambiar de orden? Podría ser que primero hicieses, y a lo mejor por localización Sí, me esté parece viendo mal, básico, o sea, me ¿sabes? parece básico. Pero si tú a esas personas las tratas, es que Sara, si me obligas a que te dé primero este coche, me voy a tener que quedar hoy hasta las 8 de la tarde preparándote Ya, el coche. Y es como, no, 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 no. ¿Puedo cambiar un poco mi planificación? ¿Puedo cambiar? Y yo puedo cambiar cosas y puedo llamar a mi equipo y decirles, oye chicos, que en vez de vamos a hacer esta otra cosa, porque para mí es muchísimo más importante que tú no te tengas que quedar hasta las 8 de la tarde. Eso produce y provoca que yo tenga unas relaciones muy perdurables en el tiempo con mis clientes. eso Entonces, es fundamental. y de nuevo tiene mucho que ver con la empatía. O sea, ayer escuchaba una entrevista a Álvaro Sanz, que es un realizador y fotógrafo que me gusta un montón, y le preguntaban que cómo había desarrollado su carrera y cuáles habían sido sus prioridades y tal. Y el tío lo definía fenomenal porque decía que lo que más le había preocupado siempre era ser buena persona. Y ya, no, ya está, ya está, ya lo has dicho. O sea, si lo que más te preocupa es ese amanecer que está ahí tal, no sé qué, y que solo sale hasta ahora, vale, vas a hacer una foto increíble, tío, pero hasta aquí, ya está. Si lo que más te preocupa es que tu equipo esté bien, que vaya bien alimentado, que no esté pasando frío, que si alguien ha tenido un problema personal, esté tranquilo ese día, si eso es lo que más te preocupa, esa foto sí que va a molar. Esa foto va a ser todavía mejor. Ese producto que vas a dar va a ser todavía mejor. Y quien no entiende esta diferencia, para mí, no entiende la esencia de la vida, de las relaciones. Entonces, para mí Joder, eso es súper importante, súper, súper importante. chapo. O sea, No sé cómo hemos llegado aquí. ¿Ves? Ya me he puesto muy profunda. no, 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 me gusta. O sea, me gusta. Es apreciar esos detallitos. Por eso me gustaba ser directora, ¿eh? O sea, lo que más me gustaba de dirigir era precisamente poder estar muy cerca de la gente del equipo y, y poder escuchar muy de cerca lo que las personas necesitaban y darme cuenta. Tenía una diseñadora que era fantástica, una tía con muchísimo talento, con una sensibilidad bonita, preciosa. Y ella tenía mucho miedo, entonces no explotaba su creatividad, no salía. Y yo buscaba ejercicios y maneras de que ella... Y un buen día mi socia me dijo, le dedicas muchísimo tiempo a esta chica. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a esta chica? Y le dije, porque esta chica, si mañana explota, lo que puede aportar al equipo es espectacular. O sea, en realidad la apoyo porque creo que se merece apoyo, pero también la apoyo porque apoyarla es bueno para todos nosotros. Y le dedico tiempo porque creo que es muy bueno que ella en algún momento explote. Afortunadamente seguimos colaborando con ella y seguimos trabajando con ella y efectivamente ella ha explotado y ya se ha convertido en esa fantástica mariposa y no sé dónde va a llegar, pero tengo muchas ganas de verlo. Mola. Jo,
Perfiles como el tuyo molan, porque eres un híbrido entre el creativo y el coach. Un poco parecido a lo que yo me dedico, que es que le dedicas tiempo a la gente. Porque a través del acompañamiento, a través del sostén, se consigue que salgan cosas. No sabes, pero cosas. O sea, Sí, 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 a veces clarísimamente. te lo dice una intuición, dices, mira, esta persona lo va a petar, o esta persona va a salir, o con este no. O sea, y los grandes líderes yo creo que tienen esta capacidad, ¿no? De empatía y de acompañamiento. Sí, además creo que es súper importante no tenerle mucho miedo a rodearte de gente que sea mucho mejor que tú. Eso con respecto al liderazgo. Bueno, es que eso debería ser básico, yo creo. Sí, pero todos hemos tenido algún jefe o algún Sí, cliente que tenía que saber más que tú. Te estaba contratando porque tú eres especialista en algo, pero él tiene que saber más que tú, él o ella. Y, ocurre. y ocurre un montón, ¿eh? O sea, Mm. en puestos sobre todo de liderazgo ocurre un montón, un montón. Y Ya a no es que mí, no sepan, a veces es que no dejan brillar al otro. sí, o sea, y de hecho yo supongo que eso está relacionado con el miedo y con que muchas veces nos ha costado tanto llegar a un lugar que tenemos mucho miedo a perder esa posición. eh, y eso a su vez está relacionado con mucha inseguridad y con que esa inseguridad viene de ti, pero también está en el exterior. O sea, el mundo no es un lugar muy seguro. O sea, yo tengo una tía que es médico y que cada vez que, ya sabes que últimamente en las mesas se habla mucho de nutrición, de salud, de lo que se debe comer, de lo que no se debe comer, este tipo de cosas. Pues es esta mujer que se ha dedicado toda su vida a la investigación, además, es médico, pero se ha dedicado a la investigación médica. Cuando surgen esas conversaciones siempre zanja la discusión y dice, vamos a ver, vivir es sucio y peligroso. Y lo zanja, come todo el azúcar que quieres, haz lo que te dé la gana, que vivir es sucio y peligroso, que Madre mañana mía. sales a la calle y te pasa cualquier cosa. Es médico, me encanta. Pero es genial, o sea, es Como que un un médico te deja relato vivir. crudo, ¿sabes? Bueno, Vivir pues es mira, sucio y yo peligroso. te quería hacer ya tres preguntitas para acabar. Vale. La primera sería, ¿con quién te gustaría entrevistarte en plan para conocer sus intríngulis, como por ejemplo en esta entrevista? O sea, puede ser una sugerencia de alguien que quieras que yo entreviste o una curiosidad genuina de conocer cómo piensa, yo qué sé. Ahora que pregunta más difícil. No te lo Si es, pienses mucho, alguien que te ilusione, que digas, me molaría conocer. pues si es de la profesión, me gustaría mucho conocer a Mónica Bedmar, que es una fotógrafa y directora creativa afincada en Cataluña. Un montón. Mónica Bedmar. Me la apunto. Eh, esa para conocerla en directo y tal. ¿Y qué otra pregunta? ¿Cuál era la otra pregunta? Me he No, desconcentrado, no perdona. curiosidad. Bueno, Y esa era así la pregunta. de eso en cuanto a lo profesional. Y, y luego en lo personal y tal, pues no sé qué decirte, porque me gusta un montón la gente. Y creo que cualquier persona que sea capaz de, de relacionarse contigo de manera sincera y de abrirse y contarte las cosas de manera sincera, me pueden resultar súper interesantes. O sea, creo que la próxima persona interesante que conozca está a la vuelta de la esquina. No Y sé no quién sabes es. quién es todavía. No sé quién es. Más cositas. Dime. Así, referencias para libros, series, pelis que te molen, que te estén encandilando últimamente. Mi director de cine favorito es Wong Kar-wai. Ujú. Eh, cuenta las historias muy despacio, puede ser muy pesado, pero creo que su visión del amor es maravillosa. Veo muchísimas series chatarra, consumo Me encanta el mogollón de concepto. chatarra. Soy una gran consumidora de chatarra. Mis amigos alucinan de la chatarra
que consumo. Pero me encanta porque Eh, al final le haces el yin y el yang, o sea, mucha chatarra, pero luego también tienes cosas muy profundas, entonces... sí, o sea, tengo muy claro eso, que creo que Wong Kar-wai podría volver a nacer 10 veces más. Em, y una serie que me haya gustado últimamente, pues estoy un poco huérfana de series. He visto Andor, la última serie que he visto ha sido Andor, de la Me saga suena. de Star Wars. Vale, no la he visto, no la he La llegado a vida ver del todavía. protagonista de Rogue One, porque yo llevo una friki dentro de mí, sí. Eh, saga Star Wars, soy niña Star Wars. Y me ha gustado un montón esta cosa que está haciendo ahora mismo la factoría Disney, que es convertir a los personajes de Star Wars en vaqueros. Y me parece que es muy interesante el lenguaje audiovisual. A ver, la Guerra de las Galaxias es una saga de aventuras y de vaqueros y espadachines. O sea, no es eso, si la Total. resumes, es eso. Pues desde Mandaloriano, que es El el llanero Mandalorian. solitario, tal cual, pues a Andor, que es ese antihéroe, esa parte me gusta, pero creo que, bueno, pues que no deja de ser un producto. Entonces, si les tuviese que poner en una lista, pues no sé si lo pondría en una lista. Em, Veo y reveo un montón, te digo una serie, te digo un A placer ver. culpable. Esta cara ya es. Vamos a ver lo que me suelta. No, no, placer culpable, Sí, sí, placer sí, sí, sí. culpable. Placer Cuenta, cuenta. culpable, ver Bones. Yo Ay, pues no la veo he visto nunca. Bones. Pues a ver, ¿Recomendable? no. No, O es sea, es de placer la. culpable. O sea, es como, yo qué sé, como que te encante ir al McDonald's y abrir la hamburguesa y ponerle una tableta de chocolate dentro. Guay, ¿no? Si te gusta eso, es genial, pero eso no es comida No, gourmet. todos tenemos guilty pleasures de alguna manera u otra. Pues este es mi placer culpable. Y libros. Mira, a mí hay varios libros que me han volado la cabeza. Hoy me acordaba del primer libro que me voló la cabeza, que fue Nada, de Carmen Laforet. Eh, Me la voló muy pequeña. Y hoy ayer, perdón, hablé O sea, mucho podría con... ser una sección esto, libros que me volaron la cabeza. A mí me voló la cabeza Nada, de Carmen Laforet. Y yo creo que bueno, me conectó. Me voló muchísimo la cabeza Ébano, también, muchísimo, muchísimo, de Kapuczynski. Eh, y, y ayer me acordaba mucho porque tengo un amigo que es escritor y que me confesaba que no se había leído la Ilíada. Y, y le dije, madre mía, y le he prestado una traducción maravillosa que tengo robada de una amiga. Amiga, Esperemos que la amiga, amiga no esté viendo el podcast. amiga, si me oyes, sí, tu libro lo tiene Ángel, está todo bien. De la Ilíada, porque me sorprendió muchísimo. Además me dijo, va, es que es muy denso el lenguaje, tal, no sé qué. Digo, no has leído la traducción correcta. Digo, la Ilíada es el libro. Digo, tienes que leerla. Del mismo modo que tienes que leer la Odisea. Sí, Eh, son libros como... Oh sí, my God. y soy como muy densa en ese sentido. Y luego leo mucho ensayo. Leo mucho ensayo. Estoy ahora mismo leyendo eh, Punto y línea de Kandinsky. Me río porque es que, o sea, yo sé. Sounds interesting. Sounds interesting. Me Por gusta. eso, porque luego de repente veo Bones o me pongo Bueno, a ver, malísima está de bien, ver. está bien, está bien. Pero O es sea, que, o sea, esto que voy a decir tiene es que como haber. súper... Yo creo que la variedad tiene, en la variedad está el gusto. Si solamente vieras series mega de culto y tal, o solamente leyeras librazos, Y dices de luego cuando chica. estoy deprimida como una mona, tengo un antídoto para la depresión, que es chocolate, por supuesto, y ver Harry Potter. Oh, ya Yo veo está, Harry Potter ya cada vez que está. tengo un día terrible y horrible. La más oscura de Harry Potter me vale. Toda, cualquier cosa.
La Mm, señora de la oscuridad. O sea, maravilla, maravilla. Me, me ayuda muchísimo a desconectar, a conectarme con la fantasía y a conectarme con otra. Y me encanta el cine de animación, friki total del cine de animación. Y ya la última pregunta para terminar. ¿Qué es para ti la creatividad? Esta pregunta vale 10 puntos. No puedo pensar, tengo tiempo. No. Vale. Lo Eh, primero que te venga. para mí la creatividad es eso que te conecta con, o sea, tu yo más interno, más oculto, con la realidad, con lo que se ve, con lo visible. Ese hilo que une es todo ese camino que se recorre entre ese mundo oculto, abstracto, completamente abstracto, y aquello que debe entenderse, que se debe de convertir en un mensaje que puedas darle a los demás. Eso es el pensamiento creativo. Me encanta. Es guay. Con este momento que me has dado para pensarlo, pero sí, estoy cómoda con la respuesta. Esta pregunta se la hago a todo el mundo porque me gusta ver cómo cada uno tira de ciertas metáforas, ciertos tintes de su experiencia, ¿no? Y de su sabiduría. Y no te vas a encontrar dos iguales. Vale. Es lo bonito. Dices Que la de la no, creatividad. claro, no me gusta. ¿Qué es para ti la creatividad? Para mí, el poder de materializar de cada uno. Sí. O sea, ya no es que hagas cosas locas, es el poder materializar esas ideas, encarnarlas en algo tangible, ¿sabes? Esa capacidad de las personas puede estar bloqueada o no, pero ¿Tú crees que todo el mundo es creativo? por supuesto, Ah, sí, no lo dudas. Qué por maravilla. supuesto, no lo dudo. Lo que pasa es que hay gente que está muy, muy nublada. O sea, las personas que no se sienten creativas, que dicen que ellos no son creativos para nada, tienen, pero en su vida están haciendo cosas que son creativas y no se dan cuenta. Como ponerse un calcetín de uno y otro calcetín que no es. Yo qué sé. Llevar el cuello de la camisa siempre por dentro. O sea, es su manera de ser creativos, de alguna manera. O gente que es súper ingeniera, pues también tiene creatividad, ¿sabes? Porque te lo hace muy ordenado, pero te lo hace. ¿Sabes? Y ha materializado. O sea, es como han sabido solucionar problemas, ¿no? No sé. Me parece que todos tenemos una parcelita ahí dentro. Y creo que el gran kit de la cuestión es que nos sintamos que lo somos. Pero Ya, serlo, o sea, una cosa es serlo, sí, porque es una capacidad que tiene de la persona. Y la otra es que sientas que lo eres. Para llegar a ese punto es para lo que yo trabajo. me parece, siempre me ha parecido un melón muy interesante, el de porque yo conozco creativos que se ponen muy a la defensiva ante la afirmación de que todo el mundo es creativo. Y cuando les preguntas que por qué se ponen a la defensiva, no se lo puedes preguntar así tampoco, eh, te vienen a decir más o menos que si todo el mundo es creativo, ellos, ¿para qué sirven? ¿Sabes? Es que ¿Para qué aquí sirven? hemos profesionalizado la definición. No, no, pero igualmente me parece interesante lo que dices, porque creo que no te tendría por qué afectar para nada que el resto lo fuese. O sea, no tendría por qué agredirte o darte miedo que todo el mundo tuviese capacidad creativa. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo Es que que son dos cosas distintas. O sea, por una parte tú puedes ser creativo de tengo la capacidad de crear, porque como ser humano que soy, la tengo, y luego que me dedique al mundo de la creatividad que se vende con este concepto.
¿sabes? Que ahí está el problema, que se ha unido la definición de ser creativo a esto, a la industria, y se da por sentado que los demás no. Dices, yo creo que los dos, ¿no? O sea, aquí, y en este podcast intento hacer un poco, juntar las dos partes, o sea, traer gente que puede ser creativa, gente que no, ¿sabes? Sí, a mí de Terapeutas todas también que... formas también me parece súper interesante hacer ese ejercicio, el de la creatividad. Y también me parece muy interesante juntar a esas personas, normalmente en los creativos, en los profesionales de la creatividad, vas a encontrar a mucha gente que huye del orden estrictamente entendido, porque Es que luego, hay muchas cosas de para carácter ser que ya vienen. creativo, tienes que ser una persona ordenada y metódica. No, no es verdad. O sea, a mí esta imagen del creativo loco al que le surgen las cosas porque va caminando y mientras va No, no, es caminando que hay una parte de método y una parte de locura, sí, pero tiene que haber un método detrás, hay porque si no, método. no te sale la cosa. Si Es que no eres incluso el una... método de la intuición es un método. La Total. intuición se practica. Sí, 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 sí. O sea, si ese es tu método, si has descubierto que esa es tu vía, que tu vía es el caos, o sea, que a ti te surgen mejores Y habrá ideas. gente que eso verá su método, o sea, puede ser un modelo de negocio, pero puedes llegar a sitios muy ordenados y que les crees caos. El caos que rompa esa perfección o esa imperfección. Sí, y que arroje luz sobre lugares que no estaban viendo. Total. Pero sí, me parece, te he hecho la pregunta, pero me parece muy melón. Y me interesa. Nunca me lo había hecho nadie. O sea, yo se lo he hecho a todo el mundo, pero ninguno me la ha rebotado. ¿Sabes? Así que gracias. Me ha encantado. A mí Me ha también. encantado charlar contigo. O Estaba sea, muy nerviosa, tengo que decir. bueno, yo también cuando entrevisto a alguien es lo que me pasa, que me pongo nervioso de voy a saber hacer las preguntas, voy a saber llevar el hilo. Es como, tío, tú tira. ¿Sabes? Al final te lo pasas Es un bien. pedazo de periodista, de todas formas, ya te lo dije el otro día. Gracias. Que no, mola un montón, tío. Es un talentazo, ¿eh? Bueno, hice periodismo. O sea, Como una persona que ha estado 3 años en periodismo, no tiene por qué. bueno, Eres un gran periodista, un gran periodista. Mola. yo creo que se han juntado la parte de coach, que también tiene mucho de escuchar, observar, atender, y la parte periodística. O sea, Ah, bueno, yo creo que tu labor de acompañamiento y descubrimiento seguro que además puede ayudar a un montón de gente a deshacer bloqueos. Los pues bloqueos creativos son muy fastidiados. ahí voy, Ay, la yo no verdad. quiero terminar sin, o sea, ya, y esto es lo Y último que te ya. digo, Y sin bueno, que el me conste en el saludito de programa. final, ¿Vale? Esto ya está. Mogollón de gracias. Eh, yo creo que a veces no les decimos a las personas que llegan en momentos apropiados, que han llegado en el momento apropiado, y tú has llegado en el momento apropiado. Y te doy las gracias por ello. nada, un placer. Un placer. Antes de que nos vayamos, recordar dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo, en el caso de que necesiten Pues saber más. podéis cotillear mi trabajo en salabernui.com o en parcelacreativa.com y os podéis poner en contacto conmigo escribiendo a sara@parcelacreativa.com o a hola@sarabernui.com. Pues nada, con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Nada, Gracias. que recordar que podéis escuchar el podcast en iVoox, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ta. Vernos en YouTube y si te ha gustado, suscríbete. Suscríbete y nada, seguiremos subiendo contenidos. Nada, que un placer, Sara, y Igualmente. que nos vemos en los bares. A ver si Perfecto. algún día... Birra, pizza y croquetas. Exacto, sí. Sí, era CPC, croquetas, pizza, cerveza. Vale.
Un Chao. abrazo muy grande. Chao, Chao, chao. chao.